¿Te has sentido alguna vez como si cada movimiento, cada palabra, cada respiración tuya estuviera bajo un microscopio imaginario? Esa sensación de que todo lo que haces está siendo analizado, juzgado, criticado por una audiencia invisible que solo existe en tu cabeza. ¿Te parece conocida esa vocecita interna que te dice, no digas eso, te estás viendo raro, seguro están pensando mal de ti? Esa es la psicología de las personas que son demasiado conscientes de sí mismas. Y vamos a ser honestos, es agotador. Te roba la espontaneidad, te paraliza, te impide vivir plenamente. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo que querías por miedo al qué dirán o por la ansiedad de no ser suficientemente bueno? No es solo timidez, ni una simple falta de confianza. Es una batalla constante contra una mente hiperactiva que ha sido entrenada para buscar fallas y anticipar el juicio de los demás. Mira, amigo o amiga, la autoconciencia es en sí misma una cualidad humana increíble. Nos permite reflexionar, aprender de nuestros errores para crecer. Es lo que nos diferencia de otros seres. Pero cuando esa autoconciencia se distorsiona, cuando se convierte en una lupa que magnifica cada pequeña imperfección, cada error potencial, entonces deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión. Estamos hablando de la persona que planifica cada frase antes de hablar en una reunión, que se niega a bailar en una fiesta aunque le encante la música, que pospone indefinidamente un proyecto personal por miedo a que el resultado no sea perfecto, o peor aún, que otros lo vean y lo juzguen. ¿Pero por qué? ¿Por qué nuestra propia mente se convierte en nuestro juez más cruel? Bueno, la psicología nos da algunas claves interesantes. Una de las razones tiene raíces profundas en nuestra evolución. Como seres sociales, nuestra supervivencia dependía de la aceptación del grupo. Ser rechazado era en el pasado una sentencia de muerte. Aunque hoy ya no sea así, ese mecanismo ancestral sigue latiendo. Nuestro cerebro, en su intento de protegernos, nos alerta constantemente sobre posibles amenazas sociales, y el juicio de los demás es una de ellas. Seamos claros, tu cerebro no te está intentando fastidiar, te está intentando mantener a salvo de un peligro que ya no existe de la misma forma. Pero no es solo biología. Muchas veces esta hipersensibilidad al juicio externo se nutre de experiencias pasadas. A ver, hay que pensarlo, ¿no? ¿Has crecido en un entorno donde la crítica era constante? ¿Donde los errores eran severamente castigados? ¿O quizás has sufrido alguna humillación pública? Un momento que se quedó grabado a fuego en tu memoria y te hizo jurar que nunca más te expondrías a algo así. Esas cicatrices emocionales pueden hacer que tu sistema de alarma esté constantemente encendido, buscando señales de que la historia podría repetirse. Ponte a pensar. Es como si llevaras un radar interno que detecta el más mínimo indicio de desaprobación. Fíjate en esto. La persona excesivamente consciente a menudo cree que es el centro de la atención. Es el llamado efecto foco o spotlight effect en psicología. Creemos que la gente nos está observando y analizando mucho más de lo que realmente lo hacen. La verdad es que la mayoría de la gente está demasiado ocupada pensando en sí misma, en sus propios problemas y sus propias inseguridades como para prestarle tanta atención a tus supuestas fallas. Si alguien te mira, lo más probable es que sea por una fracción de segundo y luego su mente vuelva a su propio universo. ¿Te suena? Es una proyección, ¿verdad? Porque tú sí te observas y te analizas con lupa, y asumimos que los demás hacen lo mismo. Y esto lleva a una parálisis por análisis. Cada decisión, por pequeña que sea, se convierte en un laberinto de ¿qué pasa si digo esto y me equivoco? ¿Qué pasa si hago esto y no es lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si...
Esa cadena de pensamientos te encierra en un loop interminable de dudas y al final te impide actuar. Prefieres no hacer nada que arriesgarte a hacer algo que no sea perfecto o que sea malinterpretado. El miedo a fallar se convierte en miedo a intentar. Y eso, amigo o amiga, es una de las más grandes tragedias que nos pueden ocurrir. Te pierdes oportunidades, te pierdes experiencias, te pierdes a ti mismo en el proceso. Entonces, ¿cómo salimos de esta trampa? La primera clave es la conciencia. Estás aquí, escuchándome, lo cual ya es un gran paso. Reconocer que esto es un patrón, no un defecto inherente a tu personalidad, es liberador. No eres débil o tímido sin remedio. Eres alguien atrapado en un ciclo mental. Y como es un ciclo mental, se puede romper. El siguiente paso es empezar a cuestionar la narrativa. Esa vocecita interna que te critica, esa que te dice que vas a ser juzgado, ¿es realmente la verdad absoluta? Piénsalo. ¿Cuál es la evidencia real de lo que temes? La mayoría de las veces tus miedos son solo predicciones catastróficas, guiones de terror que tu mente escribe sin ningún dato real. Empieza a tratar esos pensamientos como hipótesis, no como hechos. Cuando surja el pensamiento de «me van a juzgar», pregúntate, ¿hay alguna prueba sólida de eso ahora mismo? ¿O es mi mente creando un escenario? Y aquí viene algo crucial, la externalización. No eres tú quien es demasiado consciente, es la ansiedad la que te está haciendo ser demasiado consciente. Es una fuerza externa, aunque se sienta muy interna. Cuando logras verla como algo separado de ti, como un invasor que está manipulando tus percepciones, te das cuenta de que puedes luchar contra ella. Imagina que esa ansiedad es un personaje aparte, un troll que se sienta en tu hombro susurrándote cosas. ¿Le harías caso a un troll? Probablemente no. Empieza a identificar esa voz y a decirle, gracias por tu preocupación, pero no te necesito en este momento. Y también es vital redefinir lo que significa fallar. En la mentalidad de la persona hipersensible, fallar es catastrófico, vergonzoso, una confirmación de su inutilidad. Pero en la realidad, el fracaso es simplemente información, es retroalimentación. Es la forma en la que aprendemos y crecemos. Nadie, absolutamente nadie, ha logrado algo significativo sin tropezar muchas veces en el camino. Aquellos que son verdaderamente exitosos no son los que nunca fallan, sino los que se levantan, aprenden y siguen adelante. ¿Estás de acuerdo con mi afirmación? Si abrazas el fracaso como parte del proceso, la presión de la perfección disminuye drásticamente. Y hablando de perfección, despréndete de ella. La perfección es una ilusión, un ideal inalcanzable que solo sirve para paralizarte. Lo que necesitas es la acción imperfecta. Es 1000 veces más valioso hacer algo, aunque no sea perfecto, que no hacer nada por miedo a la imperfección. Lanza ese proyecto, haz esa llamada, sal a esa reunión aunque tu voz tiemble un poco o tu presentación no sea la más pulcra. Porque cada pequeña acción, cada vez que desafías esa voz crítica, estás reentrenando a tu cerebro. Le estás mostrando que no hay peligro real, que puedes sobrevivir a la imperfección y al juicio y que de hecho la vida continúa. Otro punto fundamental es el enfoque. Cuando estás demasiado consciente, tu foco está enteramente en ti mismo. Cómo te ves, cómo suenas, qué piensan de ti. Desvía ese foco. Concéntrate en la tarea que tienes a la mano, en la persona con la que estás hablando, en el propósito de tu acción. Si estás en una conversación, en lugar de pensar «estoy diciendo algo estúpido», concéntrate en escuchar activamente a la otra persona, en entender lo que dice, en aportar valor a la conversación. Cuando tu atención se desplaza hacia afuera, la presión interna se reduce. Es como magia, pero es pura psicología. Y no te olvides de la compasión. Habla contigo mismo como le hablarías a un buen amigo que está pasando por lo mismo. ¿Le dirías a tu amigo, eres un inútil, vas a hacer el ridículo? No, ¿verdad? Le dirías, está bien, todos nos equivocamos.
No pasa nada si no sale perfecto. Lo importante es que lo intentes. Esa misma amabilidad, ese mismo apoyo, te lo mereces tú. Trátate con ese mismo cariño. Practica la autocompasión activamente. Si te criticas sin piedad y te das cuenta de eso, interrumpe ese patrón y ofrece una palabra de aliento a tu yo interior. Por último, y quizá lo más liberador de todo, es la aceptación. Acepta que eres humano. Acepta que cometerás errores. Acepta que no le caerás bien a todo el mundo y que eso está perfectamente bien. Acepta que habrá días buenos y días malos, que a veces te sentirás más seguro y otras la ansiedad intentará volver. La meta no es eliminar por completo la autoconciencia. La meta es transformarla en una autoconciencia saludable. Una que te impulse a mejorar sin paralizarte por el miedo. Recuerda, las personas que son demasiado conscientes no son débiles. A menudo son personas inteligentes, reflexivas, con una gran capacidad de empatía, pero que han dirigido esa energía a una autoobservación destructiva. Es hora de redirigir esa energía. Es hora de pasar de ser el prisionero de tu propia mente a ser el arquitecto de tu realidad. El mundo necesita tu voz, tus ideas, tu autenticidad. No dejes que el miedo al juicio te silencie lo que tienes para ofrecer, porque al final, el único juicio que realmente importa es el que tú tienes sobre ti mismo, y ese, mi amigo o amiga, está en tus manos cambiarlo. Piensa en ello.